referente indiscutible en este tema a nivel nacional, van a también estar como expositores tanto los doctores Luis Jorge Podestá y Sergio Junior Schleufert, ambos jueces de paz de la provincia de Corrientes, y también la doctora Gilda Iliana Gutiérrez en representación del Ministerio Público, ¿no? De los asesores de niños. Y menores y incapaces. Y la verdad que este es un tema que es muy importante, como les decía, porque la Convención de los Derechos de las Personas Mayores, que finalmente fue aprobada por nuestro país en el año, a través, ¿no?, de una ley nacional por la cual se dispuso la adhesión a esta convención, y que aquí está la 27.360, Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que ya ha sido objeto de pronunciamientos jurisprudenciales. Tan es así que la Corte Suprema, en el año 2019, en el caso de García María Isabel contra Estado Nacional, ha relevado entre las diferentes normas que tutelan los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, casualmente la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización de Estados Americanos durante la 45ª Asamblea General de la OEA, el 15 de junio de 2015, e incorporada a nuestro ordenamiento a partir del año 2017, consagra, entre otras cosas, el compromiso de los Estados partes para adoptar y fortalecer todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos, así como también las medidas necesarias a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos. Contempla asimismo el derecho que tiene toda persona mayor a la seguridad social que la proteja para llevar una vida digna, ¿no? Es decir, es una norma que viene a sumarse a un plexo de normas que lo que procuran es tutelar los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, y en este caso a quienes ingresan dentro del universo de sujetos que pertenecen a la franja etaria superior, ¿no? Es decir, personas mayores en los términos de esta convención. Es una norma que es transversal a todo el ordenamiento jurídico, es, digamos, roza prácticamente todos los sectores del derecho y todos los fueros e instancias, ¿no? Y casualmente la justicia de paz, y de allí la presencia de los dos magistrados quienes van a aportar también su conocimiento y su experiencia. Me ha tocado escucharlos con anterioridad y sé que son claros exponentes de lo que significa traducir en lenguaje práctico lo que esta norma, esta convención establece, ¿no? De manera tal que entiendo va a ser una jornada muy provechosa, ambas jornadas, porque van a ser dos jornadas muy provechosas, y deseo realmente, tanto para los expositores como para los asistentes, el mayor provecho de cada una de las intervenciones y las diferentes inquietudes que pueda dar lugar esta exposición. Nuevamente agradezco a la disertante invitada y a los restantes disertantes locales haber tomado esta iniciativa que, como muchas otras, el Poder Judicial acompaña y seguirá acompañando en aras a la capacitación permanente para todo el personal que cumple tareas dentro del Poder Judicial. Así es que simplemente con estas palabras dejo inaugurada las conferencias, y les deseo a todos el mayor de los éxitos. Muchas gracias por la atención.
Bien, doctor, muchísimas gracias por su acompañamiento. La verdad que son 2 jornadas, vamos a explicar bien para aquellos que quizás no lo recuerden, son 2 jornadas. Hoy vamos a escucharla exclusivamente a la doctora Dabove, del cual su currículum ya lo voy a leer en estos momentos. Y luego el próximo lunes estarán el doctor Cuesta y el doctor Sergio Schweighoff, quienes son redactores del proyecto, y por el Ministerio Público, como lo dije, la doctora Gilda Gutiérrez, que también ha intervenido en este proyecto, digamos, por el Ministerio Público, integrante de la Fiscalía General, junto con varios asesores que las van a acompañar. Así que serán jornadas muy provechosas, espero que así sea, como usted lo dijo. Pero antes quiero leer el currículum de la doctora Dabove, muy interesante. El año pasado la hemos visto circular muchísimo por los medios, porque fue una férrea defensora en la cancha, como quien dice, ¿no? De todos los padecimientos que hemos tenido todos por esta pandemia, y ni que hablar de los adultos mayores. El currículum de la doctora Dabove no solamente que ha dado clase para la diplomatura de constitucional que se ha dictado 2017, 2018 y 2019 en Corrientes, fue una muy pero muy celebrada y querida disertante en esa actividad. La doctora Dabove es abogada de la Universidad Nacional de Rosario y es doctora en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, España, de 1992-1994, con su tesis doctoral ya en aquella época de los derechos de la ancianidad hacia una comprensión y filosófica de la condición humana en la vejez. Es investigadora del CONICET, de la UBA y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Tiene estudios postdoctorales en la Universidad de Valladolid y también es licenciada en Letras de la Universidad de Rosario. Docente investigadora de grado, de posgrado y del área de Filosofía del Derecho y Derecho de la Vejez de la Universidad de Buenos Aires, de Rosario y de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Es directora de muchísimos seminarios y actualmente una segunda cohorte de la maestría de la Universidad Nacional de Córdoba sobre Derechos de la Ancianidad. Así que, doctora Dabove, luego de este currículum queremos escucharla. Está en el uso de la palabra. Voy a pedirle al doctor Schweighoff si puede apagar su audio, entonces no, porque estoy escuchando como un ruido detrás. Dale, Lina, ahí apago. Perfecto. Doctora Dabove, la escuchamos. Muchísimas gracias. ¿Está bien el audio, Alina? Perfecto, perfecto, Iselina. Perfecto. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecerles muy profundamente. Me siento muy feliz, muy orgullosa del camino que la provincia de Corrientes, y específicamente el Poder Judicial, está haciendo, porque es un faro al mundo, no solo a nuestro país. Y además me llena de orgullo que el motivo de este encuentro haya sido fruto del trabajo de 2 jóvenes jueces de paz que hoy nos acompañan y que vamos a escuchar en el próximo encuentro, porque quiere decir que la vida fluye, que las semillas que se van sembrando van prosperando, van cayendo en tierra fértil, y entonces podremos tener esperanza en el porvenir. Podemos tener confianza en que seremos capaces de construir una sociedad para todas las edades. Por otro lado, Alina, vos hiciste alusión a este hermoso seminario que compartimos, donde nos conocimos dentro del Poder Judicial, en el que también asistieron integrantes del Tribunal Superior, que aquí saludo a través de su presidente, a quienes también les mando un gran abrazo, porque la presencia de ellos en lo personal a mí me conmovió mucho, porque habla de un Poder Judicial que está comprometido con la capacitación permanente y de un Poder Judicial que no le tiene miedo a la transformación.
que no le tiene miedo a ajustar aquellas prácticas que considera que no son tan adecuadas en función de un mundo mejor. Y este protocolo creo que sintetiza todo eso. Yo recuerdo que después de esas clases, el doctor Sheman enseguida se puso a trabajar para establecer una acordada dentro del Poder Judicial para empezar a registrar casos de violencia en relación a personas mayores, ¿no? Y esa pequeña semillita después fue interactuando con otros actores sociales, en este caso actores judiciales, como es el caso del querido Luis y del doctor Joy Hort, a quien no conozco de manera personal, pero de aquí, perdona, Sergio, sí, nos conocemos, con Sergio también, perdón, en Rosario, desde la maestría en Derecho Privado, discúlpeme. Y bueno, todo eso ha hecho entonces que hoy nos encontremos para celebrar y al mismo tiempo asumir el compromiso de poner en marcha nuevas prácticas que van a beneficiar a las personas mayores en primer lugar, pero en segundo término a la sociedad en su conjunto, porque somos una comunidad, somos un mismo escenario, un mismo espacio, en donde una parte interactúa y se relaciona con los demás en esta unidad de sentido que compone, reitero, el concepto de comunidad. Entonces, fue un poco largo este agradecimiento, pero me pareció importante marcar este recorrido y bueno, decirles que estoy muy feliz. Ahora voy a compartir entonces, más formalmente, algunas reflexiones en torno al acceso a la justicia, que es la problemática o el tema que instala la puesta en vigor de este protocolo que junto con el de la provincia de Córdoba son pioneros. No hay otros poderes judiciales en nuestro territorio que hayan dado lugar, entonces ya auguro que van a ser tenidos en cuenta como modelos para otros tribunales. Lo primero que voy a hacer es poner en contexto este protocolo, por qué es importante generar un protocolo de actuación respecto de este sector de la población. Luego voy a repasar algunos conceptos vinculados al origen del acceso a la justicia, por qué es tan importante hoy este dispositivo, luego cómo impacta este protocolo en las prácticas, en las normativas y en la aspiración de justicia gerontológica, para hacer luego un cierre. Entonces, respecto del primer punto, ¿por qué entonces hoy nos ocupamos de los derechos de las personas mayores y no lo hicimos en otra etapa de la vida? Porque hoy transitamos un escenario de envejecimiento poblacional muy particular, que no se ha visto antes, pero además que crece día a día de manera sostenida y se expande en el mundo muy rápidamente, incluso en este contexto de pandemia que ha afectado, y lo sigue haciendo, a las personas con los sistemas inmunes más frágiles, entre los cuales se encuentran las personas mayores, ¿no? Pero esta pandemia en todo caso irrumpe dentro de un fenómeno demográfico que hemos denominado de envejecimiento global y multigeneracional, cuyos rasgos se expresan en el plano demográfico, como señalé, pero también en el plano económico, cultural y por ende en el plano de los derechos. Vivimos en una sociedad globalmente longeva que además va dando lugar a la convivencia de dos generaciones de personas mayores, los de 60 y más, que conviven con padres que tienen 80 y más años, porque hoy todos más o menos podemos aspirar a vivir en promedio 82 años las mujeres y 79 los varones. Sin embargo, no todas las personas mayores viven en buenas condiciones, no todas son aceptadas y respetadas en sus familias y comunidades. Poder envejecer bien, como señala la OMS, depende de muchos factores. Se destacan entre ellos los cambios fisiológicos y psicológicos derivados de la longevidad, la proximidad de la muerte, la experiencia, ¿no?, que se acumula con el tiempo,
el acceso a la jubilación, aquellos que lo logran, ¿cierto? Y el cese de ciertas actividades, así como también la pérdida de algunos vínculos, la necesidad de instaurar nuevas redes, la disponibilidad de mayor tiempo libre, o bien la necesidad de cuidados, ¿no? En donde no solo, digamos, estos escenarios se desarrollan por lo cronológico, sino por una compleja red de componentes bio, psicosociales y culturales. Así, por ejemplo, en los países pobres, países con menos desarrollo económico, la mayoría de las personas mayores mueren de enfermedades no transmisibles, como es el caso de las cardiopatías, cáncer o diabetes. Y en todo el mundo, muchas personas de edad avanzada están en riesgo de ser maltratadas. En los países desarrollados, entre un 4 y un 6% de los mayores han sufrido alguna forma de maltrato doméstico. En las residencias o asilos, residencias gerontológicas, es frecuente que padezcan abusos, atentando contra su dignidad. Por ejemplo, al no cambiarles la ropa, dejarle la ropa sucia, al sujetarlos, al atarlos para que no se muevan, o bien negándoles directamente la asistencia, entre otros ejemplos. Al haber en el mundo una población más longeva, las necesidades de asistencia a largo plazo también están aumentando. La pérdida de habilidades para el desarrollo de actividades de la vida diaria, o bien de las competencias instrumentales que son necesarias para la toma de decisiones, son los motivos más frecuentes. Algunas personas mayores padecen limitaciones en la movilidad, que los fragilizan, o bien otros problemas físicos o mentales, requiriendo así más ayuda para la vida cotidiana. Otros necesitan directamente cuidados de largo plazo, ya sean en sus domicilios, en residencias o en centros de día, centros comunitarios. Si a eso le sumamos que en las situaciones de emergencia y catástrofe, como la actual pandemia, las personas mayores pueden ser doblemente vulnerables, entonces podemos inferir con claridad que estas necesidades sociales están cambiando, están creciendo al mismo ritmo que el envejecimiento poblacional, razón por la cual también es de prever que aumente sustancialmente el requerimiento de protección judicial de las personas mayores. ¿Estamos preparados jurídicamente para utilizarla? ¿Cómo nos atraviesan los prejuicios sobre la vejez? ¿Es nuestra cultura propicia para garantizar el acceso a la justicia de aquellos que transitan la última etapa de la vida? Bueno, vamos a verlo en algunas reflexiones en torno al acceso a la justicia, a la importancia del protocolo y al porvenir. En relación con el concepto de acceso a la justicia, me interesa, que da motivo, ¿no es cierto?, a este protocolo, me interesa señalar algunos rasgos que lo caracterizan. En primer lugar, se trata de un derecho fundamental, que forma parte del derecho de la vejez, de esta nueva rama referida a los derechos humanos de las personas mayores. Pero es también un poder, una competencia o facultad de alcance transversal, que garantiza la igualdad y no discriminación de las personas mayores. También es un dispositivo, un mecanismo establecido para asegurar el funcionamiento del mundo jurídico, cuyo fin es el respeto de la dignidad de toda vida singular y de la comunidad en la que se habita. Por eso, su reconocimiento, el reconocimiento del acceso a la justicia, va mucho más allá del diseño de un sistema procesal o de la eficacia de sus remedios. Su inclusión forma parte de las raíces mismas de la cultura, del obrar humano y de la responsabilidad individual y social concomitante. Tal es así que en la antigüedad, Esquilo, por ejemplo, expresó la importancia de la implementación del acceso a la justicia en una de sus tragedias, que se llama Euménides, que contiene a su vez 3 textos. El último, la Orestíada, se refiere específicamente al problema del acceso a una justicia humana,
mediante esta tragedia, Esquilo habla acerca de la necesidad de sustituir la condena por mano propia o la práctica de la venganza de sangre, es decir, el uso de castigos automáticos sin miramientos, fundados en la ira, en la furia y en el poder sancionatorio de la divinidad. Esto cambia, dice Esquilo, por el acceso a una justicia gestionada por seres humanos. Esquilo lo muestra esto a través del personaje sufriente que es Orestes, digamos víctima y al mismo tiempo victimario de la muerte de su madre, que angustiado por la culpa, ¿no es cierto?, llega hasta el templo de Palas Atenea en busca de una redención, de solución a esta culpa que lo atraviesa de cabo a rabo, y ahí Palas Atenea le dice: yo voy a resolverlo, pero esta va a ser la última vez que desde la divinidad nos ocupemos. Y ahora en más tendrán que hacerlo los 12 hombres, las 12 personas más justas de la polis, y a partir de allí sean ustedes los encargados de impartir una justicia equilibrada, prudente. Entonces, a partir de esta tragedia, fíjense cómo se explica desde la antigüedad este mito fundacional que nos obliga a todos un compromiso social, más allá del propio Poder Judicial, de implementar un acceso a la justicia. Más adelante hay otros textos, como ustedes recordarán, la obra El proceso de Kafka, que se publica póstumamente en 1925. Allí también Kafka, o el personaje de Kafka, Joseph, es arrastrado en una maraña burocrática, en donde finalmente esta maquinaria judicial se vuelve absurda y, digamos, tampoco es en este dispositivo encuentra el personaje una justicia organizada de manera racional, de modo que haga valer los derechos de las personas en juego. Las personas mayores están atravesadas por la misma necesidad de justicia por la cual aquel personaje griego, Orestes, suplica, pero también por la desesperación que genera la falta de respuesta e incertezas que causan el exceso de burocracia y racionalidad que da lugar a la falta, en definitiva, de respuesta judicial, como la que nos muestra Kafka en El proceso. A estas circunstancias generales hay que añadirle también el reconocimiento de obstáculos particulares que las personas mayores padecen a causa de las especificidades de esta etapa de la vida. Entre las singularidades más importantes cabe mencionar las costumbres viejistas, es decir, las prácticas sociales de discriminación basadas en los prejuicios y estereotipos negativos sobre la vejez. También un factor importante que conspira contra el acceso a la justicia lo encontramos en el empobrecimiento de las personas mayores a causa del cese de la vida laboral, e inclusive aún accediendo a la jubilación. También muchas veces es un obstáculo el acceso a la justicia los costos judiciales, por más que en nuestra república se brinda el servicio de asistencia jurídica en los tribunales, pero no todos pueden acceder a eso. También un factor importante en nuestro país que obstaculiza el acceso a la justicia son las enormes distancias geográficas que separan las personas mayores de los centros administrativos y de los tribunales, las largas demoras procesales para la resolución de sus conflictos, y también vuelve irrazonable y absurdo, como en El proceso de Kafka, todo el procedimiento. Otro problema importantísimo que obstaculiza el acceso a la justicia de las personas mayores lo encontramos en la brecha cultural entre las generaciones. El analfabetismo digital
involuntario de parte de las personas mayores, porque no han sido beneficiadas con un plan de educación digital integral. O bien, las propias discapacidades, que en intersección con los viejismos, colocan en situación de aminoración a muchas personas mayores, entre otros ejemplos. Ahora bien, ¿cómo precisar desde el derecho de la vejez actual el acceso a la justicia? ¿Cuáles son sus componentes y su alcance en esta etapa de la vida? O bien nos preguntamos por qué es tan significativo contar con protocolos procesales como el implementado en este Poder Judicial correntino en relación al acceso a la justicia de las personas mayores. En un rápido análisis respecto a estos temas, vale señalar que el acceso a la justicia se desarrolla o puede ser comprendido a partir de sus tres dimensiones. En el acceso a la justicia hay que reconocer una dimensión fáctica o sociológica que alude al problema de la accesibilidad, ¿no es cierto?, al de las barreras, como las mencionadas en los ejemplos anteriores. Por otro lado, hay también una dimensión normativa que se refiere al sistema o mecanismo que formalmente está establecido para encauzar la búsqueda de una respuesta frente a los conflictos de las personas mayores. Y por último, el acceso a la justicia también puede ser analizado en su dimensión valorativa, que muestra como meta o fin principal el propósito de hacer realidad, de poder concretar alguna respuesta justa en relación con las personas mayores. Entonces, desde este enfoque tridimensional, vemos que en relación a la realidad social, muchos de los obstáculos que se presentan a la hora de acceder a la justicia a las personas mayores los hemos mencionado, pero en este caso también lo es las prácticas de los propios funcionarios, empleados, de la propia comunidad judicial, que muchas veces no sabe, no conoce o no ha sido entrenada para atender casos vinculados a personas mayores, o bien directamente a las propias personas mayores que se acercan al tribunal en busca de orientación o de respuesta. Otro elemento importante en relación con el acceso a la justicia y la importancia que tiene este protocolo de actuación, lo encontramos en la dimensión normativa, en donde hoy en Argentina vemos reconocido este derecho tanto en la Constitución Nacional de manera genérica, en el artículo 75, inciso 23, que se refiere a la obligación de garantizar la igualdad de oportunidades, en este caso la igualdad en las condiciones de acceso a un poder judicial que me dé una respuesta en tiempo razonable, pero también a este entramado constitucional debemos agregarle el conjunto de tratados de derechos humanos que se refieren de manera genérica al derecho de acceso a la justicia y de manera específica respecto de este derecho en cabeza de las personas mayores. Solo a título de repaso, recordemos que dentro del cuerpo normativo del derecho internacional de los derechos humanos, la Convención Interamericana, sí, digo bien, de Derechos Humanos, en el artículo 25, incisos 1 a 3, hace referencia a este tema. También en el artículo 3, relativo a los principios generales, pero por otro lado, estos tratados de derechos humanos que forman parte del artículo 75, inciso 22, han sido enriquecidos con un nuevo tratado de derechos humanos que hoy tiene jerarquía supralegal, pero que esperemos en breve ya obtenga la media sanción que falta, la de diputados, porque el Senado ya se la dio el año pasado, para que se constitucionalice y forme parte de este inciso 22 del artículo 75.
Entonces, este tratado al que me estoy refiriendo es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que cuenta en su haber con varios artículos específicos en relación con el acceso a la justicia. El primero es el artículo 3, que se refiere a los principios generales, entre los cuales, de manera expresa, exige a los Estados partes que garanticen un trato preferente en el acceso a todos los derechos. También, en este mismo artículo, se señala la necesidad de garantizar un enfoque preferencial, un enfoque diferenciado para el acceso a la justicia, y también, en este mismo artículo 3, se señala de manera explícita el deber de los Estados de garantizar una justicia expedita, acorde a la expectativa de vida que tiene una persona mayor. Más adelante, ya yendo al corazón del acceso a la justicia, nos encontramos con el artículo 31 de la Convención Interamericana, que claramente nos dice, nos habla acerca del deber que tienen todos los estados, nuestras provincias también, por supuesto, de hacer todos los ajustes razonables que sean necesarios para garantizar que las personas mayores puedan acceder a un método de resolución de conflictos que sea acorde con esta expectativa de vida y que además sea especialmente rápido, expedito, dice la Convención, si está en riesgo la salud o la vida de esa persona mayor. También en este artículo 31, la Convención obliga al desarrollo de métodos alternativos de solución de conflictos como como un mecanismo de acceso a una respuesta más barato, quizás más flexible, que el que podemos encontrar en un marco institucional como es el del Poder Judicial. En cualquier caso, Argentina, como Estado parte, está obligada a trabajar para modificar estos mecanismos de acceso al Poder Judicial, no solo en el inicio de la tramitación del juicio, sino durante todo el proceso hasta su conclusión. En suma, dentro de este marco, la provincia de Corrientes, gracias al genial aporte de mis queridos amigos Luis y Sergio, cuentan hoy con un protocolo que tiene como propósito precisamente ofrecer herramientas para el desarrollo de buenas prácticas dentro del Poder Judicial, basándose en la confianza en la educación, la confianza en la capacitación y en el entrenamiento permanente de la comunidad judicial, o de la familia judicial, como también se dice, por fuera de los que no estamos en este poder, y a través de este protocolo se logre cambiar estas prácticas yendo de la institución a la gente y no a la inversa. El foco está puesto en un cambio de mentalidad que pueda generar nuevos hábitos, que pueda generar nuevas costumbres acordes con las necesidades de rapidez, tanto en la incorporación de casos, en la admisión de los casos que inician las personas mayores, como en toda la tramitación y la resolución final. El protocolo que hoy tengo el honor, la alegría de amadrinar, si me permiten, ha hecho foco en el desarrollo de el sentido de estas prácticas, ¿no? Prestando especial atención a la consideración de la persona mayor como el punto central sobre el cual la práctica judicial debe hacer pie, ¿no es cierto?, debe prestar atención. También hace referencia, reconoce de una manera clara
el carácter, la posición de vulnerabilidad y fragilidad en las que muchas personas se encuentran, tal como lo hemos dicho en el inicio, porque no todas las personas envejecen bien, y entonces es a partir de este protocolo motivo de indagación y de reconocimiento o de indagación, ver cuáles son esos aspectos que colocan a esas personas mayores en posición de fragilidad que deben ser atendidas para que los mecanismos procesales no fracasen en su intento de impartir justicia. Por último, este protocolo es muy importante porque fue desarrollado teniendo en cuenta un enfoque gerontológico. Y en este sentido, cabe felicitar la iniciativa porque distinguen con mucha claridad el tono, el sentido que tienen que tener las nuevas prácticas judiciales respecto de otros grupos vulnerables. Es cierto que Corrientes cuenta con otros protocolos, como es el dirigido a las personas con discapacidad o es en relación a los problemas de violencia, entre otros, ¿no? Pero ser una persona mayor requiere el reconocimiento de las especiales condiciones que vive una persona que transita el final, que no siempre se ve beneficiada con un poder adquisitivo que le permita encontrar soluciones a sus conflictos a través de sus recursos económicos. En fin, todas estas son características, como decimos en el inicio, que hacen que este protocolo, dirigido específicamente a la población mayor, garantice de una manera más clara, más contundente, la exigencia de justicia, de igual consideración y respeto que cada uno tiene en cuanto persona y que nos obliga a atender a sus especiales condiciones de vida. En definitiva, con este protocolo, pensamos que el derecho de la vejez se enriquece, ya que otorga elementos para un cambio de conducta, un cambio de hábitos jurisdiccionales que tienen como centro de atención el reconocimiento de la valía, de la valiosa singularidad que implica ser una persona mayor, a fin de garantizar igualdad de condiciones para el ejercicio de sus derechos y al mismo tiempo promueve el desarrollo de una mayor conciencia social del carácter comunitario que tiene todo proceso de envejecimiento. La palabra comunidad es muy interesante en este marco, ya que el Poder Judicial representa justamente el enlace entre el Estado, como institución obligada a dar respuestas, y la comunidad. Y en ese sentido, el acceso a la justicia implica reconocer que esta institución está organizada para permitir que todas las personas por igual cuenten y utilicen los mecanismos de reclamo en cada caso concreto. En suma, en síntesis, el derecho de acceso a la justicia tiene estatus de un derecho humano fundamental, razón por la cual el desarrollo de este protocolo pone a disposición de la persona mayor un sistema que va a contribuir a garantizarle un ejercicio más pleno de sus derechos, porque se constituye este protocolo en una puerta de entrada al sistema judicial constitucionalmente fundado de solución de conflictos. Brindo por esta iniciativa, espero que este encuentro sea el inicio de un largo proceso de capacitación, pero también de autorreflexión, ¿no? Puertas adentro del Poder Judicial, que redunde en un claro compromiso hacia los derechos de las personas mayores
ya que los derechos de ellos son también nuestros derechos, porque no envejecemos solos, lo hacemos en comunidad. Muchas gracias. Bien, doctora Dabove. Vamos a abrir el chat para las preguntas, a ver si tenemos algunas de ellas. Ha motivado a todos. Me alegra. Respecto de este protocolo, y quizás también podamos consultar a quienes son sus redactores, algunas de las actividades que ya pudieron haber tenido respecto de este protocolo, si tienen conocimiento. ¿Cómo valían? ¿No? Sí, si ustedes ya tienen conocimiento respecto de la aplicación de este protocolo. Sí, en realidad el protocolo es un encuadre de nuestras prácticas. Nosotros en el 2017, cuando mi jugada arrancó en el 2014, en diciembre de 2014, y en el 2017 ingresa la primera causa de vulnerabilidad de un adulto mayor. En ese sentido, bueno, aplicamos por analogía los otros protocolos similares a los que teníamos, el reflejo de esa práctica, de esa aplicación analógica, diríamos, se traduce en lo que hoy es el protocolo. O sea, que antes de que nazca, ya se lo estamos ejecutando directamente. Lo que el protocolo viene a hacer es dar un encuadre con la normativa referenciando, ¿no?, las normativas de la convención y de nuestra. Y hoy, obviamente, hoy, como decía la doctora, hoy es una ley con jerarquía supralegal, diríamos. Entonces, lo que nosotros decimos que vincular, obviamente, las aplicaciones, las medidas de pruebas que tomamos y por qué le damos mayor celeridad a este proceso, en virtud de estas exigencias y de estos estándares internacionales que marcaba la doctora Dabove, ¿no? Sí, Luis, a esto que decís hay que agregarle también otro dato que no lo mencioné en la exposición, y es el impacto que ha tenido, sobre todo en Corrientes, de las 100 reglas de acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad. Corrientes fue la primer provincia que incorporó estas 100 reglas en sus fallos, digamos, en sus Hay un tribunales. acuerdo. El Claro. 34 del 2010, Así es, gracias, así es. Y bueno, esto también habla de una sensibilidad social respecto de las personas en situación de vulnerabilidad, entre las cuales, como dice la 100 reglas, están incluidas las personas mayores. Otra cuestión que no señalé en la exposición, pero que ahora en el diálogo podemos también dialogar, es la siguiente. Hasta donde conozco, por lo menos en América, en el continente americano, yo voy viendo que hay dos perfiles de protocolos. Hay dos perfiles. Hay protocolos como el de ustedes, el de Corrientes, a mi criterio ponen el foco en lo actitudinal, ¿no es cierto?, en cómo tratar a la persona mayor, cuáles serían los criterios para darle más celeridad a los casos, ¿no? Pero aluden sobre todo a la construcción de un concepto positivo de la vejez y del respeto. Pero en esa misma dirección, más o menos parecido, va el protocolo de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Pero, por ejemplo, en Costa Rica y en Perú, los protocolos de actuación hacen hincapié más en el sistema informático, que les garantice la rapidez en el tratamiento al expediente, y no tanto en lo actitudinal. Este año, en marzo más o menos, la Corte Suprema de Perú justamente puso en marcha un sistema de alertas judicial para que los jueces puedan tratar en primer lugar, más rápidamente, los casos vinculados a personas mayores. Entonces, bueno, ¿cuál de los dos modelos es bueno? Yo creo que los dos. Corrientes comenzó por este modelo que es actitudinal, que va al fondo del asunto, que tiene como meta la creación de una conciencia nueva, ¿no?, que impida las infantilizaciones,
que, bueno, se basa en el respeto, en el reconocimiento de la productividad, la lucha contra los viejismos. Pero tal vez un segundo paso consista en diseñar un sistema informático en donde, digamos, las alertas puedan aparecer no por la actitud de una persona, sino por el programa sobre el cual va avanzando la justicia, ¿no? El desarrollo del proceso. Pero bueno, esto es, por supuesto, para más adelante, con lo cual digo que este protocolo es un primer excelente paso que puede dar lugar a muchos otros desarrollos que también van a enriquecer este planteo que han hecho ustedes. Así es, sí, sin dudas. Como bien decía Luis recién, la particularidad que tiene el protocolo es que nació de la praxis, digamos, de los hechos, del de estar frente a una persona adulta mayor con graves conculcaciones de sus derechos y no saber qué camino tomar, digamos, porque en realidad no había reglas procedimentales claras en ese sentido, porque no teníamos nada escrito, fuimos haciendo camino al andar y bueno, después en la multiplicidad de casos y ya habiendo sentado reglas específicas en ese sentido de actuación, fue que empezamos a trabajar en, bueno, tratar de darle forma y como bien decía Luis, vincular cada una de esas actuaciones concretas que plasmábamos con justamente la normativa convencional y legal, porque hay que destacar que la provincia de Corrientes también tiene una ley, la 6.243, que es una muy buena ley, siempre lo destacamos, que es posterior a otra que no llegó a tener vigencia, digamos, la 6015, y que la verdad que es una ley que propugna mucho por la autonomía de las personas adultas mayores, que creo que ese es por ahí el paradigma que pretendemos instalar, como bien vos destacaste, Isolina, el tema que tratamos de dejar bien en claro cuál es la modalidad de actuación que tenemos que tener y la actitud que tenemos que tener si nos encontramos a una persona que tiene otro tipo de vulnerabilidades, como el caso de las personas con discapacidad, bueno, qué camino orientar y seguir en el proceso, y paralelamente si estamos ante una persona adulta mayor, pero que claramente no tiene una discapacidad, bueno, de qué forma podemos generarle las condiciones básicas y elementales para que esa persona pueda desarrollarse plenamente como persona dentro del ámbito en el que le toca vivir, su centro de vida, digamos, ya no del niño o niña adolescente, sino de la persona adulta mayor y su proyecto, o desarrollar su proyecto de vida. Que bueno, justamente estas son las cuestiones por ahí en las que vamos a profundizar un poco el 17, ¿no es cierto? No, lo bueno también es destacar que ahora con la sanción del nuevo Código Civil Procesal Civil Comercial de la provincia de Corrientes se incorpora un capítulo directamente para las personas en situación de vulnerabilidad, es decir, hoy las 100 reglas de Brasilia que tenían un carácter de soft law, es decir, es un derecho suave, diríamos, o sea, no vinculante, porque era convengamos, eso vamos a explicar igual el lunes que viene, pero convengamos que la 100 reglas de Brasilia, sin perjuicio de la decisión del Superior Tribunal, era no llega a ser un tratado internacional, sino que era una cumbre, un resultado de una cumbre de jueces y de superiores tribunales, y no tiene la fuerza vinculante del tratado internacional. En ese sentido, hoy por hoy estas 100 reglas de Brasilia se incorporan en este capítulo, en esta ley provincial que es el nuevo código, y en ese sentido, como bien destacaba la entrada hoy, se puede apreciar el carácter transversal de esa perspectiva de vulnerabilidad, analizando no solo, ¿no es cierto?, la perspectiva de vejez, sino todas las otras perspectivas de género, perspectiva de la niñez, entre otras, y entonces se aplica a todos los procesos. Y lo que yo quiero destacar y que vamos a destacar también en la clase que viene, es que en realidad el protocolo se dio para determinar aquella situación de vulnerabilidad, dar una respuesta urgente, ¿no es cierto?, a los casos de adultos mayores en situación de vulnerabilidad, donde evidentemente no se puede aplicar exclusivamente el proceso de violencia, ¿no? Violencia familiar, porque a veces el abandono no llega a ser una violencia,
Entonces, en estos casos queda sin protección la vulnerabilidad de estos adultos mayores. Entonces, nosotros nos vimos la necesidad de la creación de este protocolo, y en este caso la aplicación pretoriana por analogía de los otros protocolos, y dar una respuesta en este sentido, en razón de la responsabilidad internacional, ¿no es cierto?, que nos parece como operadores, como parte del Estado, ante el incumplimiento o la omisión de las convenciones internacionales, ¿no? Pero hacer la salvedad, ¿no?, que este proceso tiene que ver con la persona mayor en situación de vulnerabilidad, y hoy por hoy la respuesta de carácter transversal la va a dar el capítulo específico del Código Procesal Civil y Comercial, en cuanto a la seriedad que deben imprimirse a procesos comunes, ¿no?, de daño y perjuicio, por ejemplo, o cuestiones vinculadas a personas mayores, pero dentro de un proceso controvertido, de un proceso común, de derecho civil común, donde hay que darle, ¿no es cierto?, una perspectiva de eje, independientemente, ¿no es cierto?, de la naturaleza contradictoria del proceso. No sé si me explico. Sí, creo que el aporte de los dos es relevante. Primero, quiero destacar que me parece muy valioso el hecho de que hayan diseñado el protocolo desde la experiencia y no desde el laboratorio hacia la experiencia, ¿no? Que hayan podido ustedes como jóvenes jueces que están en la trinchera, que hayan podido sentarse a reflexionar sobre sus prácticas y extraer de allí una herramienta para mejorar el servicio que ustedes brindan, creo que es valiosísimo, además que coincide con el enfoque tridimensional desde el que trabajo el derecho, ¿no? Desde el que parto para comprender el derecho, en donde la realidad social nos va marcando siempre el rumbo a seguir, pero tenemos que estar dispuestos a escucharla, tenemos que estar dispuestos a identificar cuáles son esos aspectos que no están bien planteados y tener el coraje de modificarlos. Yo creo que eso es valiosísimo, le da incluso un mayor grado de confiabilidad a este protocolo porque ustedes parten de la experiencia, justamente, y desde allí se proyectan al porvenir. Así que eso quiero destacarlo. Por otro lado, también en relación a lo que vos decías, Luis, del entramado normativo, ¿no?, que le da fundamento al protocolo, quiero destacar otro aspecto de la Convención Interamericana de Personas Mayores, sobre la cual no me detuve por razones de tiempo, y es la siguiente. La Convención fue incorporada a Argentina con una reserva, que es la de respetar el sistema federal de distribución de competencias. Esta reserva justamente la hace la República Argentina en relación al artículo 31, que se refiere a la organización de la justicia, que es competencia provincial, ¿no? Y luego todo lo delegado será la competencia federal, ¿no?, conforme lo establece la Constitución. Pero aquí lo que quiero remarcar es que ustedes con este protocolo justamente avanzan en la adhesión a este Tratado de Derechos Humanos, no solo en cuanto a las cuestiones de fondo, sino también en cuanto al diseño del propio Poder Judicial, ya que, de hecho, ¿no es cierto?, están tomando los estándares de la Convención para hacer ajustes razonables en el sistema de acceso a la justicia y en los procedimientos. Entonces, esto creo que es de destacar, porque confío en que el logro de esta provincia sirva de ejemplo para las demás provincias que tienen que adherir, ya sea a través de los parlamentos provinciales, de las legislaturas provinciales, o a través del accionar del Poder Judicial, como este que han hecho ustedes. Bien. Doctora Badove, no tengo preguntas en el chat, a pesar de que los he invitado a ver acá, estoy viendo, sí, ahora estoy viendo una.
Habla una defensora oficial de acá de la ciudad de Corrientes, la doctora Duarte López, donde nos está contando que se está viendo con mucha asiduidad los casos de maltrato a los adultos mayores cuando ceden sus viviendas y se reservan los usufructos vitalicios. Seguramente luego quedan en un estado de vulnerabilidad absoluta. Sí. Doctora López, ¿quiere que le deje habilitado el micrófono? ¿Nos quiere contar alguna experiencia? Si me decís que sí, Sí. bien. Guillermo o Pablo, no sé quién está en estos momentos para habilitar el audio a la doctora Roxana Duarte López, por favor. A ver, Roxana, ya te habilitamos el audio. Ya está habilitado, me avisan, chicos. Hola. Bien. Hola. Sí, te escucho Hola. perfectamente. Sí. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. La verdad que muy linda la disertación, lo que está hablando la doctora. Nosotros estamos muy comprometidos, yo soy defensora de pobres ausentes y recientemente tuvimos un caso de una adulta mayor de 87 años en silla de ruedas, es un caso que se mediatizó porque la misma señora salió a los medios con sus 87 años y con una lucidez total a denunciar que cuando ella estuvo enferma, su casa fue alquilada por una de sus hijas, pensando que no iba a salir de esa situación de salud que la llevó un tiempo bastante largo de recuperación. Cuando quiso volver a su casa estaba alquilada por un tercero. Se planteó en el juzgado de familia el caso del maltrato de la hija hacia ella, pero la justicia de familia se declaró incompetente. Tampoco tomaron intervención en ese caso los fiscales, digamos, en cierta manera hubo una denuncia mediática, pero no llegó a la justicia penal. Y nosotros tomamos el caso después de un derrotero de la señora de andar por oficina en oficina, en silla de ruedas, conducida por la hija que la cuidaba, y planteamos una medida autosatisfactiva, en donde ella, después de ese largo peregrinar, pudo llegar a su casa. ¿Por qué? Porque en una audiencia conciliatoria la hija se allana a la posesión de ella y logra que el inquilino, digamos, desocupe la casa, y entonces cuando llega la sentencia ya no había más persona en el hogar. La verdad que se ve estamos teniendo por lo menos 3 casos tenemos de adultos mayores que ceden en la propiedad de sus viviendas y que quedan en el más absoluto desamparo, porque es un usufructo vitalicio, no es respetado. Entonces, eso es lo que tenemos que concientizar más a los adultos mayores, que mantengan la propiedad de sus viviendas, porque llega el momento que llegan los hijos, llegan los nietos y son despojados de esa vivienda. Y nos encontramos con este derrotero después de hacer valer sus derechos en juicio directamente. Y muchas veces someterlos a ellos a un proceso largo de revocación de una donación, por ejemplo, por ingratitud, probar la causal, y encima es un juicio ordinario, larguísimo, que mayor desprotección, digamos, no puede tener, porque es un juicio largo, desgastante, en donde tenemos que valernos de muchos testigos, que muchas veces no saben la problemática familiar. Entonces tenemos que buscar acciones rápidas que puedan dar lugar a la protección de los derechos de estas personas que son vulnerables y que no pueden esperar. No pueden esperar, coincido con lo que decían los jueces, no pueden esperar, hay que tomar decisiones rápidas, y eso le incumbe a toda la judicatura. El que primero previene, el que primero se entera, es el que tiene que tomar la medida. Una persona de 87 años en silla de ruedas no puede estar esperando para entrar a su casa. Tardó toda una vida en construir esa casa y resulta que después es despojada de ella.
Así que eso nomás quería comentar las experiencias que se están dando muy a diario, digamos. Así es. Excelente, excelente el caso que estás compartiendo, digamos, la experiencia. Es tristísimo que ocurra, pero es excelente que lo hayas mencionado, porque, como bien decís vos, este es un caso típico. Las personas mayores, muchas veces en su afán de ganar cariño o de proteger a la familia a cambio de un poquito de cariño, suelen hacer ese tipo de negocios jurídicos, donar todos sus bienes, reservándose el usufructo, y inclusive con el afán de evitarle los costos de la sucesión a los futuros herederos. Bueno, esa es una práctica sobre la cual hay que poner preguntas, ponerla en crisis, ¿no? Porque luego en los hechos las consecuencias son las que vos muy bien señalaste. La buena noticia es que hoy contamos con un tratado de derechos humanos que reconoce de manera muy enfática, muy clara, el derecho de propiedad privada de las personas mayores, el derecho a administrar y disponer de sus bienes, hasta que haya un juez que restrinja su capacidad jurídica en ese aspecto puntual, o bien la propia persona otorga un mandato, ¿no es cierto?, un poder para que lo haga otro en su nombre. Pero aún así, si uno cede el poder de administración o disposición, el ejercicio de ese poder va a ser con control, con auditoría, porque la persona mayor en cualquier momento le puede revocar ese poder. Entonces, justamente la cultura viejista es una de las causas por las cuales las personas mayores muchas veces, o nosotros en la vejez, queremos resolverle la vida a los hijos y un mecanismo es este. Pero lamentablemente, en los hechos advertimos que cuando se confunden los afectos con el manejo del dinero, siempre el más vulnerable es el que más pierde. Y en este caso el más vulnerable es la propia persona mayor. Así que, si una mujer como la duquesa de Alba, tan rica, tan poderosa, una de las mujeres más ricas del planeta, una mujer de la nobleza con un título nobiliario más antiguo que los reyes de España, tuvo que ceder, presionada por sus hijos, ante su deseo de casarse con alguien. Los futuros herederos le hicieron firmar un contrato prenupcial para garantizar sus derechos. A ver, esto no puede volvernos a suceder. Ella lo vivió porque estamos inmersos en una cultura viejista, en donde los viejos no se pueden enamorar, los viejos no pueden disponer de su patrimonio porque deben cuidárselo a los herederos, como lo muestra la película de Elsa y Fred, para poner ejemplos no genéricos. Bueno, entonces, todo esto tiene que cambiar. Y el Poder Judicial es un actor relevantísimo en esta transformación, porque habla a través de sus sentencias. Y es a través de sus fallos que se abre la posibilidad de poner orden y de implementar soluciones que tengan en cuenta a la vejez como una etapa activa, como una etapa productiva, e incluso que consideren el derecho a equivocarse como parte del riesgo que todo ejercicio de la autonomía personal impone. Si hemos aprendido que los adolescentes tienen derecho a decidir por sí mismos, e incluso equivocándose, con mayor medida tenemos que extrapolar y mantener ese criterio en relación a personas que tienen vastísima experiencia, porque han vivido más. Entonces, bueno, me alegra saber que en este Poder Judicial hay juezas como vos, sensibles a estas problemáticas, y además creo que hay que trabajar, ¿no es cierto?, en educar en derechos para que el ejercicio de los mismos sea razonable, ¿no?, acorde con esta mirada positiva y saludable de la vejez. Y eso que decía la doctora Marta López, y que al comienzo también lo dijo Isolina,
Nosotros siempre tenemos una frase, un eslogan con el doctor Freikorp, que derecho que no se conoce, derecho que no se ejerce. Es más, en el resolutivo de Poblete Viste, que fue el primer fallo de la Corte Interamericana sobre adultos mayores, se le exige la capacitación permanente sobre sus derechos, concientizar sobre sus derechos al Estado de Chile respecto de sus adultos mayores. Entonces, como decía, para anticiparnos a que esto pase y para que se tengan que ver afectados estos adultos mayores, estas personas mayores, por un proceso que se extiende en el tiempo y que los puede perjudicar, se vuelve abstracto, ¿no? Como nosotros lo decimos jurídicamente, precariamente, diríamos. Entonces, vemos que la mejor solución es concientizar a los adultos mayores qué derechos les corresponden y aplicar, ya una vez que no se pueda, ¿no? Aplicar en un proceso expedito. Así que sí, y con respecto a la experiencia que yo tengo, hay colegas que con respecto a lo que decía también Isolina, la autonomía del adulto mayor, hay colegas que piden que el adulto mayor esté acompañado de su, siempre lo hablamos con Sergio, estén acompañado de su hijo para poder firmar, un documento, un acta, y justamente va en contra, son estas conductas viejitas que siempre ha hecho Lina, y es lo que, contra lo que tenemos que luchar, contra lo que tenemos que concientizar, ¿no?, en nuestra sociedad. Acotando, Luis, un poco de lo que mencionabas ahí, destacar que tanto en el protocolo lo dejamos muy al pasar porque no era el objeto central, digamos, pero sí que hoy está muy en boga y lo venimos tratando de implementar, el tema de los procesos conciliatorios, es decir, los métodos alternativos de solución de conflictos en la órbita de protección de los derechos de las personas adultas mayores. De hecho, la misma convención lo destaca y tiende a impulsar estos mecanismos. Y hay casos, como bien mencionaba la doctora Duarte López, el tema patrimonial, sí, por lo menos en la gran mayoría de los casos que uno ve en lo cotidiano, está presente con la tarjeta, con el cobro de los beneficios sociales. Bueno, ya vamos a andar un poco en la casuística el 17, pero se puede trabajar en algo más allá de la concientización de derechos, como bien mencionaba Luis, esto de que derecho que no se conoce, derecho que no se ejerce, el tema de hacer un poco de prevención judicial mediante los procesos conciliatorios. Nosotros en la justicia de paz estamos muy acostumbrados a la conciliación en este ámbito. Yo particularmente, o en lo personal, no le veo mucho inconveniente a conciliar en otras instancias, digamos, por ahí algo muy propio de la justicia de paz, pero esto también por ahí es una cuestión de praxis, de ir abriendo el panorama de los procesos conciliatorios en otros ámbitos, y se pueden llegar a soluciones. De hecho, en casos que por ahí no son tan graves, pero que si uno los deja estar, se agravan en el futuro, solemos implementar ahora estos procesos para atraer a los familiares a audiencias. Yo particularmente fijo una audiencia inicial, por ejemplo, donde escucho todas las pretensiones. A veces son disputas de los hijos, donde uno dice que no le cuida al progenitor, y ahí, bueno, se echan culpas repartidas, digamos. Abro una instancia intermedia para oír al adulto mayor, es decir, tengo una audiencia con el adulto mayor para escuchar a ver cuáles son sus intereses y demás, y una vez tengo toda esa información, generar una segunda audiencia para distribuir un poco responsabilidades y generar en ese acuerdo conciliatorio un mecanismo de control. A ver, bueno, ¿quién se va a hacer cargo de esto? De la administración de los beneficios sociales, bueno, cómo va a rendir cuentas, cuándo, a pedido de quién se va a encargar de los aspectos ligados a la alimentación, quién va a ser el encargado de la cuestión de administración de los bienes que eventualmente tenga la persona adulta mayor, si es que necesita algún tipo de asistencia para ello. Y la verdad que con esta modalidad, por lo menos lo que yo veo acá en la práctica, se vienen previniendo muchos casos que podrían haber derivado con 6, 7 u 8 meses de inacción, digamos, de no intervención mediante ese proceso, tal vez en una causa que hubiera venido la aplicación neta del protocolo con todas las medidas, digamos, que mencionamos ahí, porque ya tal vez estaríamos ante un supuesto de abandono o casi abandono de esa persona, o con graves conculcaciones de sus derechos. Así que el tema de la conciliación es otra herramienta más que es fundamental
y que creo que hay que empezar a introducir también en este ámbito. La convención, como digo, lo impulsa, digamos, así que es otra herramienta en la que hay que trabajar. Así es, coincido con todo lo que se está señalando y con esto creo que queda abierta la puerta para seguir trabajando la semana que viene, que va a estar buenísima porque van a tratar casos específicos. Sí, de eso se trata, sobre todo, como dicen, aplicando la posibilidad de la decisión lo más temprana posible y de la manera más sencilla posible, ¿no? La doctora que habló es defensora de pobres y ausentes y acudió a la medida autosatisfactiva, bien explicando que si hay una causa por revocación de donación o lo que fuere, el tiempo que llevaría sería increíble, ¿no es cierto? Aparte los costos de ese juicio y demás. Así que, bueno, la verdad que acciones positivas desde muchos ámbitos del Poder Judicial, reconociendo los derechos de los adultos mayores, sobre todo, a una decisión lo más temprana posible. Así que, bueno, doctora, no tengo más preguntas en el chat, aparentemente. Acá hay un comentario de un integrante de una fiscalía que dice que no debiera haber cuestiones de competencia cuando se trata de adultos mayores, en clara referencia a lo que contó la defensora de que tuvo una declaración de incompetencia por parte de un juzgado de familia. Bueno, no estoy encontrando ninguna otra pregunta, creo que ha sido muy clara. Evidentemente están todos entendiendo y compenetrados con... Con respecto a la competencia, nosotros en algunos casos cuando nos pasó, cuando era directamente competencia del juzgado de familia y nos permitían una violencia, por ejemplo, en estos casos de protección de personas entiende que el juez tiene que decretar la medida como juez competente, entre comillas, ¿no? Y remitir al juez competente, porque no amerita perder tiempo a dar una respuesta en esos casos, ¿no? Bueno, es el sentido de cada uno, ¿no es cierto?, de cada operador jurisdiccional, y bueno, hay que analizar. Sí, perdón, Luis, hay una pregunta. Si para garantizar los derechos de los adultos mayores no sería necesario contar con una defensa especializada, así como equiparado a los abogados para niños, niñas y adolescentes. No sé, doctora, si nos puede contestar. Es una muy interesante pregunta. A nivel nacional hay varios proyectos presentados en el Senado para implementar la figura del defensor o defensora de los derechos de las personas mayores. A nivel provincial, la única región que cuenta con un defensor de las personas mayores es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo ombudsman es el doctor Semino. Pero fuera de esa figura, lamentablemente no hay otras. O sea, que la Convención Interamericana es una gran invitación a plantearnos dos cosas. Por un lado, el desarrollo de ajustes razonables, de modificaciones a los sistemas procesales, de modo de dar lugar a lo requerido en este tratado. Pero de otro también implica una invitación a generar instituciones nuevas, ya que la propia Convención, sobre todo en el artículo 4, que se refiere a los deberes del Estado, y luego el artículo 32, que habla sobre la toma de conciencia en todos los derechos, coloca a cada Estado parte en la obligación de desarrollar políticas y establecer directrices de actuación conforme a los estándares nuevos que son incorporados por esta convención. Entonces, ¿por qué no pensar que en la provincia de Corrientes puedan desarrollar un proyecto de ley que incorpore esta figura? ¿O por qué no dentro del propio Poder Judicial, cuando se den las condiciones sociales y políticas para
repensar el código de procedimiento, no incluir allí dispositivos de este tipo dentro del Ministerio Popular. Nosotros en realidad en la ley 6.243 se incorpora la figura del defensor del adulto mayor, pero lo que nosotros tratamos con el doctor Tyson en una ponencia que hicimos en San Luis, fue diferenciar, ¿no?, el rol de defensor del adulto mayor, que es aquel que conserve la potestad de las facultades macro, diríamos, que establezcan políticas públicas en conjunto con el Poder Ejecutivo, o que defienda políticas públicas de características macro. Y nosotros interpretamos que es necesario la figura del adulto, del abogado, para la intervención en cada causa, ¿no?, y le toque dentro de cada uno de los juzgados de la provincia, ¿no? Que puede estar en el Ministerio Público, puede estar como abogado de la matrícula. Nosotros también propusimos que mientras tanto el Colegio de Abogados, a través de la carga que tienen nosotros todos los profesionales de la matrícula, se sortee, ¿no? Y ¿cómo perdón, Luis, sí, a mí me parece que tal como están las cosas, el escenario jurídico judicial de hoy, una aspiración potable es que todos los operadores judiciales conozcan la convención. Por empezar, conozcan la convención. Luego que la incorporen a su práctica, sin estar a la espera de un organismo especializado en la defensa de los derechos de las personas mayores. Si logramos difundir la convención, que cada operador judicial la naturalice, ¿no?, la haga parte de su vida cotidiana y la aplique, entonces ya el sistema judicial todo se va a convertir en una institución en defensa de los derechos, o que haga realidad la defensa de los derechos de las personas mayores. Eso es muy importante. Así como ocurre con la cuestión de género, gracias a la ley Micaela. Miren, yo trabajé en un proyecto de ley nacional que ya obtuvo la aprobación en la Comisión de Legislación General para implementar la capacitación obligatoria en todos los poderes del Estado, en todas las jurisdicciones, de los derechos de las personas mayores, ¿no? Bueno, hay que ver que siga adelante. A la manera de la ley Micaela, que impuso el enfoque de género, la Convención impone el enfoque gerontológico, que incluye las interseccionalidades que pueden presentar causas de vulnerabilidad, por género, por discapacidad, por diversidad cultural. Entonces, lo importante es ir haciendo lo que ustedes desde el Poder Judicial ya han comenzado: la capacitación, la discusión, la convocatoria a todos los que trabajan, todas las que trabajan en el sistema judicial. El desarrollo de este protocolo, a mí no me cabe duda de que va a empezar a insertarse, diríamos, en el ADN de la gente que trabaja en el Poder Judicial. Y si con el tiempo es necesario crear algún dispositivo específico, avanti, adelante, trabajen para eso, porque la Convención habilita esa posibilidad. Pero al menos con lo que tenemos, transformemos nuestras cabezas y de allí podemos desarrollar una sociedad que realmente respete los derechos de las personas mayores. Hoy vivimos una crisis de credibilidad en el Poder Judicial en nuestro país, y que hoy estemos en este momento en el Poder Judicial de una provincia como es la de Corrientes, discutiendo esto, pensando cómo hacer más visibles los derechos de las personas mayores, es una noticia sobre la cual todos los medios deberían hablar, porque es el indicador claro de la existencia de un Poder Judicial sano. Es el indicador de funcionarios, juezas, jueces y todo el personal, fiscales, abogados defensores, que realmente se toman en serio los derechos humanos de las personas que están en situación de la vulnerabilidad. Lamentablemente, esto no suele ser noticia, pero nosotros debemos darlo a conocer, porque el cambio empieza aquí y
la presencia y el accionar del Poder Judicial es fundamental para garantizar derechos. Porque el derecho es, en definitiva, lo que los jueces nos van diciendo que es. Parafraseando a el juez Holmes, un filósofo del derecho norteamericano, que claramente advirtió el poder del Poder Judicial en la realización de los derechos. Insisto, este protocolo es un gran indicador del compromiso y de la posibilidad transformadora que tienen y confío en que lo van a lograr. Perfecto, la verdad. Acá voy a intentar compartir el protocolo porque varios nos están pidiendo y como lo habíamos hecho con edición, a ver, ya le pedí a los chicos de informática del área, a ver si lo pueden subir. Yo me comprometo a pasarlo también en grupos de WhatsApp de secretarios y de jueces. Luis, no sé si vos también tenés. Sí. ¿Lo tenés a mano para compartirlo en estos momentos? A ver. Sí, perdón, Alina, además sí. El lunes que viene van a hablar sobre el contenido del protocolo. Exactamente. Yo no quise avanzar porque los autores, Luis sí. y Sergio, van a referirse a ello. Van a estar trabajando sobre eso, exacto. Bueno, considero, doctora, que ya no hay más preguntas, así que podemos dar por terminada esta presentación. Acá hay un agradecimiento. Flavia Beltrán Mogringa, que estuvo dedicada a esta temática también, dice excelente espacio de reflexión y de capacitación. En la ley provincial 6243 propone la figura del defensor de personas mayores, pero no está aún reglamentada. También nos dicen de que han encontrado el protocolo en la página de Subcorriente. Y acá, a ver, parece, hay una pregunta. La doctora Dabove habló de 3 dimensiones, la sociológica, la normativa, y si puede repetir cuál es la tercera. Sí, claro, la valorativa. El sentido de justicia que requiere este enfoque gerontológico, ¿no? El de la consideración de la vejez como un dato relevante, valioso, a la hora de construir una solución judicial. Como dijo el Tribunal Constitucional Español a principios de los 80, la vejez, dijo el Tribunal Constitucional Español, es un dato relevante a la hora de tener que definir, porque habla de un posicionamiento singular en la vida que debe ser atendido como parte de lo justo, ¿no? Del criterio de justicia que estemos implementando. Así es. Bien. Están esperando con ansias la próxima clase, chicos. Estén preparados, entonces, que es lo que dice una de quienes ha asistido. Bueno, doctora Dabove, muchísimas gracias. Vamos a dar por concluida esta charla. Excelente sus referencias, su posición ante esta temática, la defensa que ha hecho desde hace tantos años. Así que bueno, doctores Schweighoff y Podestá, los esperamos la clase que viene. Doctora, la despedimos con mucho cariño. Acá siguen felicitando por su exposición. Muchísimas, pero muchísimas. Lástima realmente no tenerla en el auditorio de nuevo, porque la calidez de su persona es increíble, le hubieran podido disfrutar muchísimo. Pero bueno, estamos todos, prácticamente la provincia entera conectada de todos los puntos de nuestra provincia y eso también es muy importante. Así que bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Alina. Saludo también a través tuyo a grandes amigas, amigos como Flavia, Miriam Blanchard, que es una periodista muy reconocida, el doctor Carlos Silvero, que también nos acompaña, ¿no? Fue uno de los primeros en hacer capacitaciones sobre las reglas de Brasilia, en fin. Año 2011. Exactamente. Sí. Así que bueno, aguante Corrientes y los despido con este matecito en homenaje. Buenísimo. Qué bueno. Yo lo tengo en este momento, ya lo terminé. Bueno,
Muchísimas gracias, Isolina. Solamente saludos. Acá también alumna de la diplomatura. Así que bueno, muchísimas gracias. Un gusto tener la reunión. Acá tengo a mi perrito saludando también. Buenísimo. Nos vemos el lunes. Sí, Gracias. Hasta luego. Chao. chao, chao.